Buen día, Yasmi. Buen día, Julio. Sean bienvenidos. Buen día, chef. Buen día, chef. Vamos a dar un minutito, 2 minutitos más para ver quién más se puede conectar y damos inicio al tema. ¿Está bien, chef? Gracias. Bueno, chef. Muy amable, gracias. Buen día, Jason. Bienvenido. Buen día, chef. Vamos a dar ahí un minutito más para dar inicio al tema, ¿oyeron? Buen día, Marilyn. Buen día. Bienvenida. Ya vemos en total 5 personas. Ya vemos 5 y ok. Bueno, digo que con 5 es mayoría, entonces vamos a dar inicio. Entonces, pues el día de hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de la cocina internacional. En esta reunión, pues nos vamos a trasladar a la gastronomía latinoamericana, pues que también tiene presencia a nivel internacional, como hablando como en el punto gastronómico. Incluso a nivel latinoamericano, pues hay varios países que ya forman parte de ese destino gastronómico en el mundo. Es yo me atrevería a decir que es un logro para nosotros como latinos, pues lograrnos posicionar en los primeros restaurantes o que aparezcamos en los libros cuando se refieren a destinos gastronómicos en el mundo. Digo, porque también soy latino y entonces hay muchos países que ya están posicionados en lugares o en rankings bien altos que vienen y van, como vuelvo a repetir, se van haciendo fama. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la cocina latinoamericana. Vamos a ver el día de hoy solo algunos países. No vamos a profundizar demasiado en ellos porque hay una clase preparada para explicar cada uno de sus raíces, cada una de su historia, etcétera. El día de hoy vamos a ver más que todo datos importantes, pero no a profundidad de cada uno de los países que vamos a mencionar. Entonces, pues el objetivo del día de hoy es que el participante conozca los países latinoamericanos primero y los aportes gastronómicos de cada uno. ¿Qué aporte ha dado a nivel internacional cada uno de ellos? Por supuesto que cada país gastronómico tiene una identidad como gastronomía y esa identidad pues la ha ido trasladando a través de los tiempos en este arte que es la gastronomía. Pues hoy más que un arte se ha convertido en una ciencia, no solo en los países europeos, sino que también los países latinos se han ido incorporando, se han ido metiendo eh, a la ciencia de la gastronomía, que es una ciencia enorme, porque tiene que ver con la química, tiene que ver con la física, tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con la biología, tiene que ver con un montón de cosas que ustedes se imaginan que un chef tiene que saber de todo, de todo, de todo. Entonces, es bien interesante ver esa parte de que usted como chef no solo tiene que aprender a colocar sobre el fogón o sobre la estufa o sobre la llama que produce la quema de una leña que sea de origen vegetal, va más allá. Cómo se comporta físicamente, químicamente, estructuralmente un alimento. Entonces, los latinos nos hemos estado metiendo a ese rollo para ir creciendo.
y no solo como persona hablando gastronómicamente, sino que como país en sí, como región. Entonces, bien importante esa parte. Entonces, acá tenemos, vamos a mencionar un poco acerca de la cocina latina. Voy a parafrasear esta parte. Dice que la cocina latina, una de las características más importantes, que es regional. O sea, normalmente en los países latinoamericanos está compuesto por regiones y cada región pues lo componen sus departamentos o municipios. Otra cosa bien importante de la cocina latinoamericana es que es una receta de herencia o una gastronomía de herencia. ¿Qué quiere decir? Que es transmitida de generación en generación. Así es como funciona gran parte o la mayoría de las cocinas latinas. ¿Qué quiere decir? Cuando nos referimos a una cocina de herencia es que cocinaba la bisabuela a la abuela a mamá y mamá a nosotros. Gran parte de ellas así. Si no nos la enseñó mamá, pues la aprendimos de otra persona que es local o que forma parte de nuestra familia o que es una persona de respeto hablando gastronómicamente dentro de nuestra comunidad. Entonces, es bien importante esa parte mencionarla porque dice que es una cocina de familia. Es una gastronomía de familia que se transmite de generación en generación. Esto tiene un problema. Le vamos a ver este problema a esta cocina de familia. Yo se lo busqué porque no lo decía el libro, pero el problema más grande que he visto, la dificultad más grande que he visto de tener una cocina como latinos que sea de familia o que sea de transferencia de generación en generación, es que cuando a una generación ya no le interesa la cocina, voy a suponer que, voy a ponerme por ejemplo, a mí me enseñó a mamá, que era mi abuela, y mi mamá, que era mi materna, pero supongamos que a uno de mis hijos ya no les interesa esta parte de la gastronomía. Entonces, ¿qué va a suceder? Como es algo de familia, la mayoría de familias o la mayoría de recetas, la gente las esconde, son celosos con ellas. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué va a suceder? Que esas recetas o esa cocina o esa comida se va a terminar, ¿qué? Se va a terminar conmigo, porque a mis hijos ya no les interesa seguir cocinando. Entonces ahí viene esa parte importante de que cuando nosotros pues ya formamos parte de una familia nueva y tengamos hijos, logremos sembrar esa semilla. Y no porque queramos que se conviertan en cocineros, no. Es porque queremos que la identidad gastronómica se siga manteniendo. O sea, es algo bien importante, bien relevante dentro de la gastronomía latina. Queremos que no se muera ahí, sino que siga de generación en generación. Si ya no mis hijos, pues se la puedo trasladar a otra persona que le interese, de la misma comunidad, de la misma etnia, etcétera. No sé si explico esa parte acerca de la cocina latina, de dónde viene, de dónde surge y cómo realmente son sus raíces. A ver, los quisiera escuchar, alguien quisiera comentar algo, agregar algo. Sí, chef, sí entendí. Yo sí entendí esa parte de que viene desde antes, son recetas antiguas que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas se las dieron a nuestras abuelas y todo eso. Gracias, Marilyn. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿Comentar algo? Buen día, chef. Sí. Lo que le entendí es que las recetas vienen en generación. En cada familia se va elaborando su tradición, Sus propios menús. Ajá. Así como pepián, uno tiene diferente cómo lo prepara. ¿Me entiende? Sí, claro. Sí, de esa manera es normalmente la mayoría de cocinas latinas. Digo normalmente porque hay algunas pues que no tienen esas influencias, pero de esa manera es como ha ido sobreviviendo o viviendo la gastronomía latina en cada uno de sus países. Por supuesto que también algo bien importante que quiero mencionar acerca de la cocina latina, como las demás gastronomías que hemos visto, por ejemplo, así como la europea, como la asiática, como la guatemalteca, es que
ninguna es una gastronomía propia. O sea, ¿qué quiere decir? No tiene nadie una gastronomía pura. Digamos que, voy a mencionar por mencionar un país, vamos a hablar de Venezuela. Venezuela pues tiene influencia de otros países, igual. Los conquistadores de Venezuela pues llevaron su gastronomía, llevaron todo, ¿verdad? Entonces fueron a enseñar cultura gastronómica. Hablemos de Perú también de igual manera. Perú es un país posicionado a nivel mundial como uno de los, no solo como destino turístico, sino que también como destino gastronómico. Pero de igual manera su gastronomía no es pura de ellos, ¿va? Sino que igual tienen adaptaciones o influencia de otros países. Entonces, algo bien importante también que tenemos que conocer la cocina latina es que es una mezcla. Es una mezcla de dos, tres o varias culturas, hablando a través de ingredientes, hablando a través de técnicas, hablando a través de montajes, de presentaciones. Todas esas cosas pues vienen y proceden de varias culturas que se volvieron propias pues hoy en día ya nuestras. Por ejemplo, aquí en Guatemala, pues hay un montón de adaptaciones que vinieron de los extranjeros, específicamente los españoles, pero hoy ya son nuestras, ya podemos decir, son técnicas guatemaltecas. Pero eso fue una evolución gastronómica durante años para que lo lográramos como volver algo de Guatemala. Y de igual manera pasa con los demás países a nivel latina. Entonces es bien importante esa parte. Otra cosa bien importante es que la mayoría de gastronomías latinas son fuertes en sabor, son coloridas y gran parte de ellas son un poco toscas, o sea, rústicas. No malas, porque un plato rústico no quiere decir que sea un plato malo, no, no. Es un plato de excelente calidad, solo que no tiene mucha fineza. Ah, pero eso no quiere decir que los cocineros modernos, o sea, ustedes, puedan darle ese toque fino, ese toque gourmet a esos platillos. O sea, ese realmente es el objetivo. Que usted como latino logre reconstruir. ¿Se acuerdan de esta técnica de la reconstrucción cuando miramos eso? Reconstruir los platos de su país, de su pueblo, de su comunidad, de su aldea, hablando gastronómicamente. O sea, usted, esa es su responsabilidad como cocinero. Les dejo esta parte introductoria porque sí me interesaba que hacerle conciencia que de que la cocina latina, en este caso la guatemalteca, y cada uno en su país, es ir evolucionando junto con ella, ir evolucionando. Yo por eso siempre he dicho y siempre se lo he dicho a ustedes, para mí un cocinero no es aquel que cuando yo le entrego una receta la haga exactamente como dice la receta. A mí eso no me sirve, siempre se los he dicho. Sí se acuerdan que siempre les he dicho, a mí yo le puedo dar una receta a mi hijo, le digo prepara esto y es probable que lo haga de la misma calidad de ustedes o se acerca a la calidad de ustedes. Pero la diferencia entre él y ustedes es que ustedes son cocineros. Y un cocinero real tiene que tener la capacidad de pensar, la capacidad de analizar y la capacidad de crear. Que ese es el punto que yo quiero llegar siempre. Que usted como cocinero debe de crear, debe de crear. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo realmente que debe tener un cocinero. ¿De acuerdo? Bien, bien importante esa parte. Cada vez que yo vengo y les digo, bueno, vamos a preparar algo con esta y estas cosas. Y no existe una receta, no. Quiero que usted invente su receta. Quiero que usted use sus técnicas. Quiero que usted use su creatividad. Quiero que usted explote esa parte de cocinero que tiene dentro de sí. Entonces, son cosas que debemos de ir evolucionando junto con la gastronomía latina para que siga creciendo, siga creciendo. No sé si alguien de ustedes quisiera agregar o comentar algo acerca de lo que estaba hablando. No, pregunto. De las 6 personas que estamos presentes, ¿alguien quisiera comentar algo, preguntar algo acerca de lo que estaba hablando de la cocina latina? Julio, no sé, Yasmin. Pues la verdad sobre la construcción de elaborar platillos y usar su creatividad y gastronómicamente tener ¿qué? Su forma de innovar haciendo los platillos.
Sí, De me quedó acuerdo. muy claro. Gracias, Carlitos, mi amable. No sé, Marilyn, ¿usted quería comentar algo? No, chef, no iba a comentar nada. Gracias. Jason, no sé, quisiera comentar algo o aportar algo. No, chef, lo tengo claro. Jasmine. No, chef, a mí me quedó claro todo lo que dijo. Gracias, muy amable. Si algo estoy hablando muy rápido, no estoy explicando, pues hágamelo saber, porque si no yo no puedo, yo estoy suponiendo que así lo estoy explicando, pero de repente no. Entonces, si yo en algún momento no estoy explicando algo bien, pues páreme, chef, perdone, pero mire esto y esto no estoy entendiendo, y con gusto lo vamos a repetir. Entonces, esta era la parte introductoria de la gastronomía latinoamericana, porque me interesaba que usted logre impregnarse de nuestras raíces como cultura gastronómica latina, para que usted lo tome en cuenta. Entonces vamos a trasladarnos al primer país de la cocina latinoamericana, que en este caso es Perú. Voy a mencionar un poco así algo acerca de Perú. Pues los principios de la gastronomía peruana pues vienen de la cultura inca, era el pueblo o es el pueblo indígena de Perú, un pueblo que aportó eh, a la geología y a la astronomía a nivel mundial, pues en gran parte de lo que hoy los científicos, los expertos pueden investigar, pues principia de la cultura inca, una cultura desarrollada, a pesar de que era una cultura indígena, se ha topado, ha hecho ranking en capacidad intelectual con los egipcios y con los mayas. Imagínense, se han ido codeando las tres culturas, porque, por ejemplo, la cultura maya es una cultura excepcional, y no porque sea mi cultura, sino que está comprobado científicamente. Aparte de ello, pues igual los incas y los egipcios, pues han hecho grandes aportes a los descubrimientos que hoy existen de la astronomía. Y quería empezar con esto porque es importante y relevante pues mencionar una cultura tan importante. Aparte de ello, y hablando acerca de la gastronomía, pues dice que la gastronomía peruana es una gastronomía que tiene sus influencias en qué países. Que tiene influencias españolas, influencias indias, influencias africanas, criollas, también tiene, digamos que mulata, le dicen ellos, que es la parte donde está más el mar de África, las mestizas y, y los zambos, que zambos también era una cultura que era de color, pero igual que eran personas que vivían más en el océano. Entonces, digamos que todas estas culturas llegaron y se llegaron a acentuar o a colonizar Perú y fueron desarrollando una gastronomía diferente que los ha posicionado en los mapas gastronómicos como un destino turístico. Grandes chefs han salido de Perú, que hoy en día administran y grandes restaurantes con estrellas Michelin en Europa y en Asia. Entonces es una cultura gastronómica que ha aportado bastante a la gastronomía latina. Aparte de ello, pues con la mezcla de todas estas culturas, acá la mencionaron China, pero también es una cultura que ha influenciado bastante con ellos, nace una nueva gastronomía, a la que ellos la bautizan como la famosa gastronomía Shifa. Shifa, que es una mezcla específicamente entre la gastronomía española, la gastronomía criolla de ellos, africana y china. Entonces ahí nace la idea de crear una gastronomía Shifa. Quiere decir, usando técnicas asiáticas, ingredientes de tipo europeo y también ingredientes africanos. Por ejemplo, los africanos tienen muchos sabores tropicales que crecían palmas tropicales como el coco, como el plátano, como la yuca, cosas como esas. Entonces las fueron incorporando y se transforma una gastronomía que es bastante famosa en Perú, que se llama la famosa cocina Shifa. Esa es una gastronomía que ha sido relevante en el planeta. Pues de ahí nacen los famosos rollos de sushi peruanos, que en lugar de usar un sashimi o utilizar un pescado crudo o un marisco, pues
Ellos usan vegetales, usan legumbres, usan frutas. En lugar de usar solo la salsa de soja, pues ya están haciendo salsas de frutos que lo utilizan para hacer, para remojar el sushi. En lugar de usar solo alga nori, pues están usando plantas nativas de ellos, por ejemplo, que es como una lechuga iceberg, como una planta comestible, tal vez un jistán, que eso también existe, o como una chaya en Perú. Entonces han ido modificando ciertas cosas para ir creando una gastronomía propia y mezclada o mestiza. ¿A qué me refiero? Es que han cogido un poco de cada cultura y han logrado crear una gastronomía que los identifica como tales y que es la famosa cultura Shifa. Por supuesto que esta cultura Shifa no nació de 1 o 2 años, pues ha llevado siglos de evolución y esa evolución pues hoy los ha posicionado como uno de los países que son destinos gastronómicos en el mundo. Uno de los platos más famosos o icónicos de Perú pues es el ceviche, el famoso ceviche peruano, que es un ceviche de pescado que es metido en una salmuera, que la salmuera está a base de jugos cítricos y por supuesto, como su nombre dice, más sal. Se deja reposar durante 4 o 5 horas, dependiendo, hasta que cambie su textura, porque no se cocina. No es posible cocinar el limón, es solo transformar textura. Entonces, modificamos textura física y también textura química, exprimimos, o sea, sacamos del jugo cuando ya esté en su punto, mezclamos pues con cebolla morada, chile pimientos o morrones, manguito, choclos, que es el maíz, mezclado todo y ya se sirve. Normalmente se sirve con plátano o tostones de plátano. Este es uno de los platillos más icónicos de Perú. O existen un montón de más, por supuesto, pero es uno de los platillos más emblemáticos de Perú. De igual manera, Perú es famoso no solo por su gastronomía, tiene un atractivo turístico. No sé si alguien sabe cómo se llama la montaña que es atractiva en Perú, o sea, que la gente podría visitar esa montaña. ¿Alguien de ustedes? Tal vez ha leído un poco acerca de Perú, ha visto un documental donde las personas pues van a este tipo de países, pues ir a visitar ciertos lugares, ¿no? Bueno, el lugar que es famoso también en Perú, que se llama Machu Picchu. Entonces, en Machu Picchu pues, es la cultura o la cultura inca. Cuando me refiero a cultura inca, pues me refiero al pueblo indígena antiguo, como decir Tacalica Baja o como decir Tikal aquí en Guatemala. Pues para ellos ese lugar, pues ahí estaban asentados los indígenas incas. Un dato también curioso que yo encontré acerca de la gastronomía, no de la cultura peruana, es que como ellos fueron conquistados también por españoles, igual con nosotros fueron a hacer masacres, a saquear, cosas como esas. Pero después de que se terminó toda esa guerra externa entre indígenas y españoles, pues empezó a crecer el país. Y hay un pasaje, o sea, hay una calle en Perú donde dice que hay una pared grande, grande. Yo estaba viendo ahí, y entonces en esa pared grande, pues gran parte de la pared está construida de ladrillo y roca. O sea, de los materiales que usaban los antiguos incas para construir los grandes edificios que ellos tienen, las grandes pirámides. Y la otra parte, o sea, una parte pequeña de porcelana. Eso representa una parte, la más grande a Perú, o sea, la cultura inca, y la otra parte pequeña, pues, a la cultura española. Entonces, en la parte donde está lo representa a los incas, dice, he aquí, dice, la cultura inca. Y acá, la cultura de los incapaces, España. Entonces, ¿por qué me llamó la atención esa parte? Porque ellos tienen tanta identidad como peruanos que a pesar de que fueron conquistados por un pueblo que no era, o sea, que era ajeno a ellos, que era totalmente diferente a ellos siguen teniendo identidad. Con orgullo siguen diciendo, bueno, soy inca, soy peruano y eso me identifica para hacer todo, todo, todo. Desde cultural, gastronómicamente, geográficamente, cosas como esas, o sea, han encontrado esa identidad. Por supuesto que no todos, pero hablamos de la mayoría de personas. Algo que me llamó la atención bastante acerca de esa cultura.
Pues acá tenemos el famoso ceviche peruano, que es pescadito, pues acá no hay mango, pero pescadito, que tenemos el pescado, cebollas moradas, tenemos dos tipos de choclo o maíz, que es el maíz hervido, que este no se nixtamala, sino que se pela con un químico, que es el bicarbonato de sodio. Y acá tenemos el choclo, al lado izquierdo, que es el mismo maíz, solo que después de hervirse, se fríe para que quede crocante. Y ya se decora con un ají peruano o pimientos o morrones. En otras recetas van a encontrar mango, en otras recetas van a encontrar ajís, morrones, va a haber variedad. Lo que sí no va a faltar en ninguna receta va a ser su cebolla morada, su jugo de limón y su sal, que es lo que ayuda a hacer la salmuera o a cambiar la textura o la estructura física del pescado. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo de lo que he estado hablando de la cultura peruana, para poderles ahí, tal vez alguien tiene alguna pregunta o quiere aportar algo, no sé, ustedes me dicen. Chef, Por favor, Jason. ¿y como qué clase de pescado usan para hacer el ceviche? Ellos usan un pescado que se llama bonita. Ah, Bonita, ¿por qué? Es uno de los pescados que normalmente se encuentran dentro de los puertos peruanos. ¿Será que solo se puede usar? No, no. Si acá, por ejemplo, en Guatemala quisiéramos hacer un ceviche similar al peruano, pues podríamos usar un pargo rojo, podríamos hacer, por ejemplo, a mí me gusta hacer ceviche peruano con el famoso bagre. Solo le quito la vena negra porque amarga, de ahí lo hago con bagre. En último, también aquí tenemos sierra. Para mí el sierra es un buen pescado para hacer un buen ceviche. Entonces, pero ellos lo hacen con bonita, ¿de acuerdo? No sé si alguien quiere agregar o preguntar algo más. Lo escucho. No sé, Marilyn, ahí mire que encendió su micrófono. No sé si quisiera aportar algo. Sí, es que lo que pasa es que no le escuché la explicación porque por accidente se colocó la computadora en modo avión. Ah, de acuerdo. Pues de igual manera, como le digo, vamos a hablar específicamente de Perú en una clase, o sea, solo hablando de Perú. Pero estaba hablando acerca de su cultura gastronómica, que dentro de su cultura gastronómica, pues tienen una gastronomía que es la famosa gastronomía Shifa. Pues voy a hablar de la gastronomía Shifa ampliamente en la clase que tenemos dedicada solo para Perú. Pero es una mezcla entre cultura española, africana y asiática, específicamente del país China y Japón, que son unos países que han aportado bastante a la gastronomía peruana. Eso sería lo que estaba hablando más o menos, y que su plato más representativo o conocido o reconocido en el mundo, pues es el famoso ceviche peruano de pescado. Eso era lo que estaba mencionando y pues lastimosamente se cortó la transmisión para usted, pero eso es parte de lo que estaba hablando en este tema. Entonces, Gracias. a usted, gracias, Marilyn. Entonces, pasamos al país vecino. Eh, lastimosamente, culturalmente y gastronómicamente, pues siempre ha habido un choque, ha habido una rivalidad, han habido eh, como que han mandado la información errónea de ciertos platos que ellos elaboraron, no que Guatemala los reconstruyó, que son de Guatemala, que no, que México, vaya. Pero la cosa es que vamos a hablar un poco acerca también de la gastronomía mexicana. Dice que la gastronomía mexicana pues está compuesta específicamente realmente de dos culturas. Eh, la española, por supuesto, y no sé si alguien me puede decir cuál es la cultura nativa de México, su cultura indígena. ¿Nadie? pues Bueno, los mayas. no. Aztecas. Gracias, Aztecas. gracias Marilyn, gracias Jason. No, mayas, nosotros, o sea, solo nosotros. Nosotros somos la cultura maya, Guatemala. Han encontrado ruinas mayas, por ejemplo, en Quintana Roo, en esta parte de acá de Tapachula, todas esas cosas, pero esas anteriormente eran territorios guatemaltecos. Pero realmente son la famosa cultura azteca.
Entonces, su cultura gastronómica está compuesta de una cultura prehispánica, o sea, de la cultura azteca pura, más la cultura española. Por supuesto que es una mezcla de sabores, de ingredientes, de técnica, etcétera. México se ha caracterizado igual por tener una gastronomía que se ha convertido ya hoy en día como un destino gastronómico a nivel mundial. Hablemos de la parte latina, la más alejada de Europa, que es México. Pues en Europa suena la cultura, hablemos mexicana, hablando gastronómicamente. ¿Por qué? Pues de igual manera hay gente que se ha preocupado por poner en alto el nombre de México. Y pues no vamos a negar eso. Hay restaurantes en México que están en el top 40 de los mejores del mundo, imagínense. Forman parte del top 40 de los mejores del mundo. Así de importante ha sido la gastronomía mexicana para Latinoamérica. La última vez que yo vi el top 40, estaban posicionados en el número 3, imagínense, entre los mejores del mundo. Entonces es una cultura que ha ido creciendo gastronómicamente. Por supuesto que no toda la gastronomía mexicana, pero hay chefs que se han preocupado por venir y poder poner en alto la cultura mexicana. Aparte de ello, otra cosa bien importante de la gastronomía peruana es que conserva su espíritu a través de las mujeres en la familia. ¿Qué quiere decir? Como toda cultura, como olvidé repetir, se va transmitiendo de generación en generación y específicamente pues en las mujeres, porque en todas las culturas indígenas existe ese término feo y malo que se refieren al machismo, ¿va? O sea, que el hombre no se mete a la cocina porque no es el trabajo del hombre, sino que el que debe de hacer o la que debe hacer todo dentro de la cocina, pues es la mujer y siempre la mujer. Entonces, por eso se refiere que es una cultura que se ha ido transmitiendo de familia en familia, pero a través de las mujeres, no a través del varón, porque pues ahora ya no se ve mal, pero antes sí se veía mal que un hombre trabajara en la cocina. Entonces, es bien, bien importante esa parte. Otro dato bien importante de la cocina mexicana es que el 98 o 99% de sus platos llevan algún tipo de chile. Y cuando me refiero a chile, no me refiero a un picante, no. O sea, chiles hay desde los que pican, que tienen una cantidad enorme de capsaína, hasta chiles que son dulces, o sea, que no pican nada. O sea, tienen una variedad bastante amplia de chiles. Y esos chiles son la base del 99%, me atrevería a decir, de sus platos. Entonces, bien, bien interesante esa parte. Los chiles son los que le dan el sabor y el color a sus platillos. Uno de los platos, se podría decir, más icónicos de la gastronomía mexicana que suena en todo el planeta son, por supuesto, sus tacos. O sea, si va a México y no come tacos mexicanos, no fue a México. Otra cosa bien importante y me encantó de México es su bebida nacional, el famoso tequila. Es el tequila. Como dato curioso acerca del tequila, pues usted ya lo conocía, pero si no, pues se lo menciono, es que para que esa bebida que se elabora a base del agave se le pueda llamar tequila, debe de ser producido en la región de Tequila, en México. Todas las demás regiones de México pueden hacer la fermentación y destilado del agave, pero a todas las demás se le van a llamar aguardientes. Se va a llamar tequila solo al que se elabora en la región de Tequila de México. Algo bien, bien importante. Eso demuestra también que hay identidad, y no solo identidad, sino que también hay un respeto a través de los ingredientes y las bebidas mexicanas. Bien importante. ¿Y para qué usan el tequila? Pues no solo para beber, lo usan también para marinar, salmuerar, adobar algunas carnes o algunos mariscos. También el agave o la hoja de agave la usan también para hacer la famosa barbacoa mexicana. También usan el agave. Aparte también dice que uno consumen bastante carne roja, consumen cerdo, bastante. Frijoles, jitomates, o sea, los tomates también consumen bastante y cebolla. Es similar a nuestra cultura porque digamos que gran parte de sus recetas o la mayoría de sus recetas pues
Van tomates, van cebollas, van ajos. Casi en la mayoría de sus platillos, similar a la gastronomía guatemalteca. Y por supuesto, ¿qué podía hacer la gastronomía mexicana si no hay maíz para hacer las tortillas para los famosos tacos? Ya bien sea un taco de cochito horneado, un taquito al pastor, un taco de buche, un taco de lengua, un taco de tripa, un taco de seso, un taco de cabeza. ¿Qué sería o qué podríamos hacer si no hubiese maíz para hacer las famosas tortillas para todos esos famosos tacos? Por supuesto que México no solo hace tacos, hay una variedad más de platos, pero hoy estoy mencionando su platillo icónico. Como voy a repetir, hay una clase destinada específicamente para hablar de México. Otro caso, otro dato bien importante que encontré acerca de la gastronomía mexicana es que en México hay una escuela, digamos, del Cordon Bleu. En México, si usted quiere ir a estudiar al Cordon Bleu, que es una academia de gastronomía que tiene los estándares de calidad de gastronomía más altos del mundo, porque es reconocida en el mundo, la famosa escuela, el Cordon Bleu. Entonces, el Cordon Bleu, pues, hay una escuela en México, en la capital, en el DF, en el Distrito Federal. Entonces, imagínense la importancia de la cultura mexicana como gastronomía para que pueda gestionar y poder tener una escuela de ese nivel hablando gastronómicamente. No solo eso, en el año, vamos a ver, 2007 parece que fue la primera vez y 2011 la segunda vez y algo así. No recuerdo bien las fechas, pero lo que sí recuerdo es que México fue como sede. ¿Sede de qué? De las eliminatorias al Bocuse d'Oro a Francia. O sea, ¿qué es el Bocuse d'Oro? El Bocuse d'Oro, pues, es como el campeonato mundial. ¿Como el campeonato mundial de qué? De la gastronomía. Y México fue sede para las eliminatorias a nivel latino, para ir al Bocuse d'Oro. Pero algo también que me encantó es que ¿quién cree que en el 2007 ganó las eliminatorias para ir a representar? No solo a Guatemala, ir a representar a América, al Bocuse d'Oro, Guatemala. O sea, eso fue lo que también más me llamó la atención. México, que fue sede, pero Guatemala fue a ganar y representamos a nuestro país en el Bocuse d'Oro. Por supuesto que no ganamos, pero fuimos a un mundial. Si no de fútbol, pero sí de gastronomía, que es lo que a mí más me interesa. Como dato curioso. Entonces, aparte de ello, también México fue sede de... Es como que un proyecto que tiene. Hay una escuela de gastronomía, de hostelería en España, y hay una que está también en Noruega, si no estoy mal, que se llama Mugari, que es de cocina nómada. O sea, ¿qué quiere decir? Que es de cocina del norte, es nórdica. O sea, ¿qué quiere decir cuando me refiero a nórdica? Es que los cocineros de esos países pues han logrado crear platos extraordinarios con deficiencia de ingredientes. Cuando me refiero con deficiencia de ingredientes me refiero a que no tienen las condiciones óptimas para poder producir ingredientes, pero así se han convertido en una de las gastronomías más importantes del mundo. Y México fue sede para poder venir esa cultura nómada, específicamente Mugari, a podernos explicar cómo poder aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes que existen en nuestras tierras. Yo vi pues